El día comienza con una atmósfera de tensión entre Ira y Alexei, mientras preparan a Sofía para el día. La discusión sobre las botas defectuosas de Sofía sirve como metáfora de la insatisfacción latente de Ira. Ira estaba de pie en la cocina, el vapor del café recién hecho girando en espiral a su alrededor mientras miraba fijamente la mesa. Tenía los ojos nublados, perdidos en pensamientos que parecían lejanos. Alexei, su marido, estaba ocupado intentando convencer a Sofía, su hija de 6 años, de que se pusiera sus botas escolares. Los odió desde que notó que uno de ellos tenía un pequeño desgarro en un costado. Pero mami, están rotas, protestó Sofía, con los ojos muy abiertos por la desesperación, mientras sostenía la bota defectuosa en su mano. Ira levantó lentamente los ojos y miró la escena con una expresión de resignación mezclada con frustración. Podía sentir el peso del descontento creciendo en su pecho, como una tormenta a punto de estallar. No están rotos, Sofía. Es solo un pequeño desgarro. Todavía se pueden usar, explicó Alexei, tratando de calmar a su hija. Sofía lo miró con una mezcla de sospecha y esperanza. Quería creerle, pero el miedo a que sus botas se desintegraran en cualquier momento la hizo dudar. Ira suspiró profundamente, sintiendo cómo la tensión aumentaba en el aire. Sabía que esto no era solo una discusión sobre botas defectuosas, era un reflejo de su propia insatisfacción, una representación tangible de las fisuras de su vida que prefería ignorar. Mientras observaba a Alexei intentar calmar a Sofía, Ira se preguntó cuándo su propia vida se había vuelto tan llena de compromisos y decepciones. Se sentía atrapada en una rutina que ya no era la suya, en una existencia que parecía cada vez más alejada de sus sueños y aspiraciones. Pero se guardó esos pensamientos para sí misma, enterrados bajo una fachada de normalidad y conformidad. Sabía que no podía desmoronarse ahora, había demasiado en juego, demasiado que perder. Cuando el sol empezó a brillar tímidamente a través de las cortinas de la cocina, Ira cerró los ojos por un breve momento, tratando de encontrar alguna chispa de esperanza dentro de ella. Pero todo lo que encontró fue el vacío silencioso de sus propias incertidumbres. Mientras Alexei intentaba convencer a Sofía de que se pusiera sus botas defectuosas, Ira las examinaba con ojo crítico. No pudo evitar notar los evidentes signos de desgaste y la fragilidad del material. Cada lágrima la sentía como una pequeña herida, una marca del paso del tiempo y el uso constante. No entiendo por qué insistes en hacer que Sofía use esas botas, Alexei, dijo Ira, con un dejo de frustración en su voz. Alexei la miró y sus ojos reflejaban una mezcla de determinación e incertidumbre. Entendía la preocupación de Ira, pero también sabía que no podían simplemente ignorar la garantía que habían recibido al comprar las botas. Sé que no son perfectos, pero la tienda nos dio una garantía de que podríamos reemplazarlos si había algún problema, respondió, tratando de aferrarse a la promesa de seguridad que representaba la garantía. Ira sacudió la cabeza, frustrada por la aparente ingenuidad de Alexei. Sabía que las garantías no siempre eran lo que parecían, a menudo eran solo ilusiones de seguridad, promesas vacías que se desmoronaban ante la implacable realidad de la vida. ¿De verdad crees que esta garantía solucionará algo, Alexei? ¿Y si las botas nuevas también tienen problemas? ¿Y si la tienda se niega a hacer el cambio? ¿Qué haremos entonces?, preguntó con la voz llena de preocupación. Alexei guardó silencio por un momento, las palabras de Ira resonaban en su mente. Sabía que no había garantías en la vida, solo elecciones y consecuencias impredecibles. No lo sé, Ira. Pero tenemos que intentarlo, ¿no? Tenemos que creer que las cosas saldrán de alguna manera, respondió, tratando de convencerse a sí mismo tanto como a ella. Mientras continuaba la discusión, Sofía permaneció en silencio, mirándolos con ojos muy abiertos e inocentes. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero podía sentir la tensión en el aire, el peso de las expectativas y la incertidumbre. La mañana en casa de Ira y Alexei fue un frenesí de actividad coordinada y amor incondicional. A medida que el sol ascendía lentamente hacia el cielo, proyectando sus rayos dorados a través de las ventanas, la casa cobró vida con la energía palpitante de una familia en movimiento. El despertador resonó por toda la habitación, interrumpiendo el tranquilo sueño de Ira y Alexei. Con un suspiro de resignación se levantaron, dispuestos a afrontar otro día lleno de responsabilidades y compromisos. Sofía,
siempre la primera en despertarse, saltó de la cama con entusiasmo juvenil y sus rápidos pasos resonaron por el pasillo mientras corría hacia la cocina. Sus risas infantiles llenaron la habitación, trayendo una sensación de alegría y ligereza a la casa. Mientras tanto, Ira y Alexei se turnaron para preparar el desayuno y organizar las mochilas y loncheras de Sofie. Cada movimiento fue ejecutado con precisión, un ritual cuidadosamente coreografiado que mantuvo unida a la familia en medio del caos de la vida cotidiana. Las voces de Ira y Alexei se mezclaron en una animada conversación y compartieron risas, creando un ambiente de calidez e intimidad que trascendió las preocupaciones del mundo exterior. Mientras el reloj seguía avanzando implacablemente, la familia se reunió alrededor de la mesa de la cocina, disfrutando del desayuno con apetito voraz. El reconfortante aroma del café recién hecho flotaba en el aire, envolviéndolos en una sensación de paz y satisfacción. Pero bajo la superficie de aparente normalidad, algo siniestro se agitó, una sombra confusa que se cernía sobre ellos, esperando ser reconocida. Mientras Ira estaba sentada en el escritorio de su oficina, el ajetreo matutino en casa parecía distante, como si perteneciera a una realidad alternativa. La atmósfera pacífica de la oficina contrastaba con el ajetreo matutino, brindándole un breve respiro del caos de la vida hogareña. La computadora parpadeó ante ella, una pantalla en blanco esperando ser llenada de informes y hojas de cálculo. Pero su mente estaba lejos de allí, perdida en un laberinto de pensamientos y preocupaciones. Mientras sus compañeros de trabajo se arremolinaban a su alrededor, inmersos en sus propias tareas y conversaciones, Ira se sentía aislada en su propio mundo, una extraña en su propia vida. Se preguntó cómo había llegado a ese punto, cómo su vida se había convertido en una serie interminable de compromisos y responsabilidades que parecían aplastarla bajo su peso opresivo. Mientras escribía frenéticamente en el teclado, sus manos temblaban levemente, una manifestación física de su creciente ansiedad. Intentó concentrarse en el trabajo, en sus tareas mundanas y rutinarias, pero su mente insistía en vagar hacia territorios desconocidos, explorando los rincones más oscuros de su propia alma. Se preguntó si alguna vez encontraría una salida a este laberinto de insatisfacción y desesperación, si alguna vez tendría el coraje de enfrentar las dolorosas verdades que había evitado durante tanto tiempo. A medida que el día avanzaba sin descanso, Ira se vio sumergida en un mar de dudas e incertidumbre, luchando por encontrar significado en medio del caos aparentemente interminable de su vida. Sentada a la mesa de la cocina, con una taza de té humeante en las manos, Ira dejó que su mente vagara hacia los rincones más profundos de sus recuerdos. Se encontró retrocediendo en el tiempo, a esos preciosos momentos que parecían haber pasado hace una eternidad. Recordó el sentimiento de pura alegría que la había consumido cuando descubrió que estaba embarazada de Sofie, la excitación palpable que latía por sus venas mientras imaginaba el milagro de la vida creciendo dentro de ella. Era como si el mundo entero brillara con una luz más brillante e intensa, llena de promesas y posibilidades. Pero junto con la alegría vino el miedo a lo desconocido, a lo que le deparaba el futuro a ella y a su pequeña familia. Se preguntó si sería capaz de ser una buena madre, si estaría a la altura de los desafíos que inevitablemente traería la maternidad. A medida que pasaban los meses y Sofía crecía dentro de ella, Ira se sintió abrumada por una sensación de gratitud y amor incondicional. Cada patada, cada movimiento, era un recordatorio tangible del milagro de la vida, prueba irrefutable de que el amor podía trascender todas las barreras y superar todos los obstáculos. Y entonces, cuando Sofía finalmente vino al mundo, Ira sintió que su corazón se desbordaba de una felicidad indescriptible. Se encontró sumergida en un mar de emociones, cada una más intensa que la anterior, cada una más profunda de lo que jamás había imaginado posible. Pero así como la felicidad era palpable, también era efímera. Vio a Sofía crecer ante sus ojos, transformándose de un bebé indefenso en una niña curiosa y vivaz. Fue testigo de cada hito, de cada logro, con una mezcla de orgullo y melancolía, sabiendo que el tiempo pasaba demasiado rápido y que pronto su pequeña estaría lista para enfrentar el mundo sola. Y ahora, mientras se preparaba para llevar a Sofía a su primer día de jardín de infantes, Ira se sintió abrumada por una compleja mezcla de emociones. Sintió una opresión en el pecho, una sensación de pérdida inminente, mezclada con una profunda sensación de asombro y gratitud por el milagro de la vida que era su hija. Mientras Ira miraba a Sofía,
con sus ojos brillantes y su mochila rosa sobre sus hombros, supo que sin importar lo que les deparara el futuro, lo enfrentarían juntos, uno al lado del otro, como una familia unida por el amor y la esperanza. Mientras Ira observaba a Sofía jugar en el patio del jardín de infantes, Ira sintió que una sensación de inquietud la invadía. Miró a su alrededor y observó a las otras madres y padres interactuando con sus hijos, con sus rostros radiantes de sonrisas de orgullo y amor. Pero por mucho que intentara regocijarse en el momento, una semilla de insatisfacción había sido plantada en su corazón. Mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte, arrojando un brillo dorado sobre el patio de recreo, Ira se sentó en un banco solitario, perdida en sus pensamientos. Sabía que debía sentirse agradecida por la vida cómoda que tenía, el amor de su familia y las bendiciones que le habían dado. Sin embargo, había una voz dentro de ella, una voz que susurraba en su subconsciente, alimentando sus dudas e incertidumbres. Era el deseo de más, el deseo de lograr algo más allá de lo que ya tenía. Miró el pequeño apartamento al que llamaba hogar, sus paredes estrechas y sus habitaciones estrechas, y sintió una opresión en el pecho. Quería más espacio, más comodidad, más seguridad para su familia. Era un deseo nacido de la ambición, de la necesidad de sentirse realizada, de sentir que progresaba en la vida. Imaginó un apartamento más grande, con dormitorios espaciosos y una cocina bien ventilada, donde su familia pudiera crecer y prosperar junta. Imaginó las infinitas posibilidades que podría ofrecer un nuevo hogar, los sueños que podrían hacerse realidad dentro de sus paredes. Pero al mismo tiempo se preguntaba si era egoísta querer más, si era justo querer más de lo que ya tenía. Sabía que muchas personas darían cualquier cosa por estar en su posición, por tener un hogar amoroso y una familia unida. Y, sin embargo, no podía ignorar el ardiente deseo que ardía dentro de ella, el deseo de más, el deseo de algo mejor. A medida que el patio de recreo se vaciaba lentamente y la noche caía sobre la ciudad, Ira sintió que una determinación surgía dentro de ella. Sabía que no sería fácil lograr su sueño, que habría desafíos y obstáculos en el camino. Pero estaba dispuesta a enfrentarlos, dispuesta a luchar por lo que creía, por lo que sabía que su familia merecía. Al llegar a casa después del emotivo primer día de Sofía en el jardín de infantes, Ira apenas pudo contener su emoción mientras compartía sus planes para el futuro con Alexei. Se sintió impulsada por el deseo de brindar una vida mejor a su familia, de crear un entorno donde pudieran crecer y prosperar juntos. Sentada en la comodidad de la sala de estar, con la cena cociéndose suavemente en la estufa, Ira le reveló sus pensamientos a Alexei. Habló de la necesidad de un nuevo apartamento, un lugar donde pudieran tener más espacio y comodidad, un lugar al que pudieran llamar hogar. Sin embargo, las palabras de Ira fueron recibidas con una expresión de preocupación en el rostro de Alexei. Escuchó atentamente mientras ella describía sus sueños y aspiraciones, pero cuando llegó el momento de responder, dudó. Entiendo lo que estás diciendo, Ira, comenzó Alexei, su voz teñida de cautela. Pero creo que quizás sea un poco pronto para pensar en comprar un apartamento nuevo. Tenemos que considerar todas las opciones y ser prudentes en nuestras decisiones. La negativa de Alexei resonó por la habitación, llenando el aire de una tensión palpable. Ira sintió una mezcla de decepción y frustración en su interior. Esperaba que Alexei compartiera su visión, que él estuviera tan ansioso como ella por embarcarse juntos en esta nueva aventura. Sin embargo, ella también entendió la posición de Alexei. Era el tipo de persona que valoraba la estabilidad y la seguridad por encima de todo, alguien que prefería evitar riesgos innecesarios y tomar decisiones meditadas. Mientras los dos intercambiaban miradas silenciosas, mientras la cena se enfriaba olvidada sobre la mesa, Ira se encontró enfrentada a una realidad difícil. Se dio cuenta de que no siempre sería fácil conciliar sus propios deseos y ambiciones con los de su marido, que a veces tendrían que enfrentar desafíos y compromisos para encontrar puntos en común. El sol se puso suavemente en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranja y rosa, mientras Ira y Alexei disfrutaban de un momento de paz en su apartamento. La cena estaba en la mesa, con la comida aún humeante, cuando se dieron cuenta de que algo andaba mal. ¿Dónde está Sofía?, preguntó Ira, su corazón comenzó a latir más rápido con una creciente sensación de inquietud. Alexei frunció el ceño y su mirada recorrió rápidamente la habitación en busca de la niña que se suponía estaba jugando en algún rincón de la habitación. Pero Sofía no estaba por ningún lado.
El terror se apoderó del corazón de Raz como una mano helada, apretándolo con fuerza implacable. Cruzó corriendo la habitación, gritando el nombre de Sofía en voz alta, su voz resonaba con desesperación. Alexei se unió a ella, con el rostro pálido de miedo y preocupación. Registraron cada rincón del apartamento, cada espacio escondido y cada sombra oscura, pero no había señales de Sofía. El tiempo pareció detenerse, el aire estaba cargado de incertidumbre y miedo. Llamaron a amigos, vecinos, a cualquiera que pudiera haber visto a Sofía, pero las respuestas fueron siempre las mismas, nadie la había visto desde que salió del patio de recreo esa tarde. La oscuridad de la noche envolvió el apartamento, su manto de sombras los envolvió en una sensación de impotencia y desesperación. Llamaron a la policía, con manos temblorosas agarrando con fuerza sus teléfonos, rogando ayuda, cualquier señal de esperanza en medio del caos que se desarrollaba a su alrededor. Mientras esperaban ansiosamente noticias, Ira se sintió consumido por el remordimiento y la culpa. Se preguntó si podría haber hecho algo diferente, si podría haber estado más atenta, más vigilante para proteger a su hija. El rostro pálido de Sofía flotaba en su mente, su risa alegre y sus ojos brillantes ahora eran solo un recuerdo lejano. Se preguntó si algún día volvería a verla, si alguna vez tendría la oportunidad de abrazarla otra vez, de decirle cuánto la amaba. A medida que las horas pasaban dolorosamente, Ira y Alexei se aferraban a la frágil esperanza de que Sofía fuera encontrada a salvo, de que esta terrible pesadilla pronto llegaría a su fin. Con el corazón apesadumbrado y los ojos llenos de lágrimas, Ira y Alexei se lanzaron a una búsqueda frenética de su hija desaparecida. Cada calle, cada callejón, cada rincón oscuro de la ciudad fue buscado con feroz determinación, una determinación alimentada por el amor inquebrantable que sentían por Sofía. El viento frío soplaba contra sus rostros, sus manos temblaban de ansiedad mientras buscaban en cada centímetro del vecindario cualquier señal de su hija. Gritaron su nombre con desesperación, sus voces resonaron en las calles vacías, rogando por un milagro, por una respuesta a sus angustiosas oraciones. Pero el silencio que los envolvía era ensordecedor, un muro impenetrable de indiferencia e indiferencia. No había señales de Sofía por ninguna parte, no había pistas, no había esperanza. La ansiedad apretó el pecho de Ira como un puño de hierro, asfixiándola con su abrumadora intensidad. Se sentía perdida en un mar de desesperación, le temblaban las manos y el corazón le martillaba en el pecho con un dolor punzante. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido a su alrededor, dejándola a la deriva en un océano de oscuridad y desesperanza. Se preguntó si alguna vez volvería a ver el rostro sonriente de Sofía, si alguna vez tendría la oportunidad de abrazarla nuevamente y decirle cuánto la amaba. Alexei estaba a su lado, su presencia era un ancla en medio del caos que los rodeaba. Él tomó tu mano con firmeza, sus ojos llenos de determinación y miedo. También sintió el peso de la incertidumbre, la agonía de la espera, pero se negó a darse por vencido, se negó a dejar que la desesperación lo consumiera. Juntos continuaron la búsqueda incansable de Sofía, cada paso era un testimonio de su inquebrantable devoción como padres, cada minuto una eternidad de dolor y angustia. Mientras la noche avanzaba implacablemente y las estrellas titilaban en el cielo oscuro, Ira y Alexei se aferraron a la frágil esperanza de que Sofía fuera encontrada a salvo, que esta terrible pesadilla pronto llegara a su fin. El estridente sonido de las sirenas de la policía atravesó el aire de la noche, anunciando la llegada de las autoridades para investigar la desaparición de Sofía. Para Ira y Alexei, la presencia de la policía convirtió la pesadilla en una realidad oscura y aterradora. Cuando los coches de policía se estacionaron frente a su edificio, Ira y Alexei sintieron un escalofrío recorrer sus espinas, un sentimiento de miedo y aprensión instalándose en sus ya angustiados corazones. La presencia de la policía hizo que todo fuera más real, más serio, y sabían que estaban a punto de afrontar una prueba aún mayor. Los agentes de policía entraron al apartamento con una mezcla de eficiencia y compasión, y sus voces profundas y uniformes transmitían una sensación de autoridad y seguridad en medio del caos que allí reinaba. Hablaron con Ira y Alexei, les hicieron preguntas, tomaron notas e intentaron reunir la mayor cantidad de información posible sobre la desaparición de Sofía. Para Ira y Alexei, cada pregunta, cada mirada, era un doloroso recordatorio de su impotencia, de su incapacidad para proteger a su hija del peligro que la amenazaba. Se sentían expuestos, vulnerables,
con sus vidas abiertas como un libro a los ojos curiosos e inquisitivos de la policía. A medida que las horas pasaban y la noche se convertía en día, la presencia policial seguía siendo una sombra constante sobre ellos, un recordatorio constante de la terrible realidad que enfrentaban. Cada minuto parecía una eternidad, cada segundo una tortura insoportable de espera e incertidumbre. Observaron impotentes cómo la policía registraba cada centímetro del apartamento, cada mueble y cada artículo personal en busca de pistas que pudieran conducir al paradero de Sophie. Cada sonido, cada movimiento, hacía que sus corazones latieran más rápido, sus mentes giraban en un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Y luego, cuando la investigación finalmente llegó a su fin y la policía se dispuso a irse, Ira y Alexei se encontraron nuevamente solos, rodeados por el vacío y el silencio de su apartamento vacío. Sabían que la batalla estaba lejos de terminar y que todavía enfrentarían muchos desafíos y dificultades por delante. Pero mientras contemplaban el horizonte incierto que se extendía ante ellos, se negaron a darse por vencidos, se negaron a dejar que la desesperación los consumiera. Mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte y la oscuridad envolvía la ciudad, Ira y Alexei se enfrentaron a una noche de terror que parecía no tener fin. La ausencia de Sophie seguía pesando sobre ellos como una sombra siniestra, y su preocupación crecía con cada minuto que pasaba. El apartamento, alguna vez lleno de vida y risas, ahora parecía vacío y silencioso, y en sus paredes resonaba la angustia y la desesperación que llenaban el aire. Cada sonido de la noche, cada suspiro del viento, parecía un eco oscuro de su propia agonía, un recordatorio constante de su terrible realidad. Ira y Alexei estaban sentados juntos en la sala de estar, sus rostros iluminados solo por la tenue luz de las velas encendidas en el centro de la mesa. Intercambiaron miradas cansadas, con la mente agotada después de horas de búsqueda incansable y preocupación incesante. La oscuridad del exterior añadió un nuevo nivel de miedo a la situación, envolviéndolos en un abrazo helado de incertidumbre y ansiedad. Se preguntaron dónde podría estar Sophie, si tenía frío, estaba asustada, perdida en algún lugar de las sombras que se extendían más allá de sus ventanas. Cada crujido del edificio, cada sonido inexplicable, hacía que sus corazones saltaran en sus pechos, sus pensamientos giraban en un torbellino de aterradoras posibilidades. Se aferraban a la frágil esperanza de que Sophie fuera encontrada a salvo, de que esta terrible pesadilla pronto llegara a su fin. Pero a medida que pasaban las horas y la noche se prolongaba implacablemente, esa esperanza comenzó a desvanecerse, reemplazada por la amarga realidad de que su hija todavía estaba ahí afuera, perdida en algún lugar entre las sombras que los rodeaban. El reloj de la pared marcaba los minutos con implacable precisión, su constante tic-tac era un recordatorio constante del inexorable paso del tiempo. Sabían que tendrían que afrontar otra noche de incertidumbre, otra noche de terror que se extendía ante ellos como un abismo sin fin. A medida que pasaban los días, la esperanza que Ira y Alexei habían mantenido con tanto fervor comenzó a desvanecerse lentamente. Cada hora que pasaba sin saber nada de Sofía era una puñalada en el corazón, una triste confirmación de que sus peores preocupaciones se estaban volviendo realidad. Ira y Alexei pasaron noches sin dormir, días inquietos, con la mente atormentada por pensamientos oscuros e imágenes horribles de lo que podría haberle sucedido a su hija. Se sentían impotentes, enredados en una red de desesperación e impotencia que parecía no tener fin. El apartamento, una vez lleno de risas y amor, ahora estaba envuelto en un silencio opresivo, y sus paredes parecían cerrarse sobre ellos con cada momento que pasaba. Cada objeto, cada recuerdo de Sophie, era un doloroso recordatorio de su ausencia, una herida abierta en sus corazones ya desgarrados. Continuaron buscándola, registrando cada rincón de la ciudad, cada calle oscura y cada callejón oscuro, con la desesperada esperanza de encontrar alguna señal de su hija perdida. Pero la ciudad permaneció en silencio, sus secretos guardados ferozmente dentro de sus oscuras entrañas. A medida que los días se convirtieron en semanas, la esperanza que alguna vez los había sostenido comenzó a desvanecerse como una flor marchita. Se enfrentaron a la cruel realidad de que tal vez nunca encontrarían a Sophie, de que tal vez nunca descubrirían qué le pasó. El peso de la incertidumbre era aplastante, su presencia asfixiante se cernía sobre ellos como una nube oscura. Se preguntaban si algún día podrían volver a encontrar la paz, si algún día podrían volver a sonreír, a amar, sin que la sombra del miedo se cerniera sobre ellos. Pero incluso en medio de la oscuridad que los envolvía,
incluso en medio de la tormenta que azotaba sus vidas, se negaron a perder completamente la esperanza. Porque en lo más profundo de sus corazones rotos, sabían que mientras existiera vida, siempre existiría una posibilidad, por pequeña que fuera, de encontrar a su amada Sofía y traerla a casa. El corazón de Ira latía salvajemente mientras ella y Alexei cruzaban las puertas de la comisaría. Cada paso parecía pesar toneladas y el aire a su alrededor parecía impregnado de una aura oscura que reflejaba la angustia y la incertidumbre que los consumía. Al entrar en la sala de interrogatorios, fueron recibidos por un detective serio y decidido, cuyos ojos penetrantes buscaban respuestas en las expresiones abatidas de Ira y Alexei. Sentados frente a la mesa de metal, comenzaron a brindar más detalles sobre Sofía, sus voces temblorosas resonaban en el espacio estéril de la habitación. Cada palabra pronunciada era como un suspiro de esperanza mezclado con el peso de la desesperación. Describieron los rasgos de Sofía, sus peculiaridades, lo que le gusta y lo que no, con la esperanza de que cada detalle pudiera conducir a alguna pista que los llevara de regreso a su hija. Eli Beoff escuchó atentamente, tomando notas meticulosas mientras intentaba descifrar los enigmas que rodeaban la desaparición de Sofía. Su expresión seria y concentrada reflejaba la gravedad de la situación, la urgencia de encontrar respuestas en medio del caos que se desarrollaba ante ellos. Para Ira y Alexei, regresar a la comisaría fue un sombrío recordatorio de la brutal realidad a la que se enfrentaban. Cada minuto había un doloroso recordatorio de que el tiempo se acababa, que cada segundo que pasaba era una gota más en el océano de incertidumbre que los envolvía. Mientras respondían las preguntas del detective, sintieron el peso del mundo sobre sus hombros, la abrumadora responsabilidad de traer a su hija a casa. Cada mirada, cada movimiento, era un recordatorio constante de que el tiempo corría, que debían actuar rápido si querían tener alguna posibilidad de encontrar a Sofía con vida. Cuando finalmente salieron de la comisaría, el sol ya comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Pero para Ira y Alexei, no había ninguna belleza en el paisaje que se desarrollaba ante ellos, solo la oscura promesa de otra noche de terror y angustia. La ciudad palpitaba con la energía frenética de la búsqueda de Sofía. Se colocaron carteles con su foto en farolas, vallas publicitarias y escaparates. Los voluntarios se reunieron en manadas, recorriendo calles, parques y zonas boscosas en busca de cualquier señal de la niña desaparecida. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, Sofía permaneció fuera de su alcance, una sombra fugaz en el laberinto de la ciudad. Ira y Alexei se vieron atrapados en una red de emociones encontradas. La esperanza, una llama tenue, aún brillaba en sus corazones, pero estaba constantemente amenazada por la oscuridad de la incertidumbre que los envolvía. Cada día que pasaba sin saber nada de Sofía era un desgarrador recordatorio de su ausencia, una herida abierta en sus almas ya desgarradas. Participaron activamente en las búsquedas, se unieron a grupos de voluntarios, repartieron folletos, hablaron con residentes y comerciantes con la esperanza de encontrar alguna pista que los llevara hasta su hija. Cada callejón, cada rincón, fue buscado con feroz determinación, pero el silencio persistió, envolviéndolos en su implacable red. La ciudad entera quedó inmersa en la conmoción por la desaparición de Sofía. El clamor por su regreso resonó por todas partes, uniendo a la comunidad en un propósito común, traer a la pequeña de regreso a casa. Pero a pesar de todos los ojos vigilantes y los oídos atentos, Sofía permaneció fuera de su alcance, una presencia fantasmal que perseguía a quienes la amaban. Ira y Alexei se sintieron impotentes ante la magnitud del desafío al que se enfrentaban. Cada día que pasaba sin noticias era una tortura insoportable, un testimonio de su resiliencia y determinación en medio de la tormenta que los rodeaba. Se aferraron a la frágil esperanza de que algún día, de alguna manera, su hija regresaría a casa, pero la incertidumbre flotaba como una sombra oscura sobre sus corazones. Mientras la búsqueda continuaba sin resultados, se encontraron frente al peso de la realidad que se desarrollaba ante ellos. Puede que toda la ciudad estuviera implicada, pero la verdad era que Sofía seguía desaparecida, perdida en algún lugar entre la luz y la oscuridad, esperando a ser encontrada. La desesperación se apoderó del corazón de Ira como una sombra oscura, envolviéndola en una nube de angustia y ansiedad que parecía no tener fin. Cada día que pasaba sin noticias de Sofía era un cruel golpe para su ya desgarrada alma, una prueba de su impotencia ante la terrible realidad que enfrentaba. A medida que el tiempo avanzaba implacablemente,
Ira se sintió consumida por el deseo desesperado de encontrar a su amada hija. Cada segundo que pasaba era una tortura insoportable, un recordatorio constante de su ausencia en los pasillos silenciosos de su casa, en los rincones vacíos de su corazón. Comenzó a buscar a Sofía en todos los lugares posibles, buscando en cada rincón de la ciudad, en cada calle oscura y callejón apartado, con la desesperada esperanza de encontrar alguna señal de su presencia. Deambulaba por los parques, los patios de recreo, los centros comerciales, gritando el nombre de Sofía en voz alta, esperando que su hija la escuchara y respondiera a su llamada. Cada vez que sus ojos se posaban en un niño pequeño, su corazón saltaba a su garganta, su aliento se quedaba atrapado en sus pulmones, esperando que fuera Sofía, finalmente de regreso a casa. Pero la cruel realidad siempre la confrontaba, destrozando sus esperanzas en mil pedazos, dejándola aún más desesperada y perdida. Pasó noches sin dormir, días inquietos, su mente dando vueltas en un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Se encontró recorriendo los mismos lugares, repitiendo los mismos gestos, esperando que algo, cualquier cosa, pudiera llevarla de regreso con su hija perdida. Cada rostro desconocido, cada mirada indiferente, era un doloroso recordatorio de su soledad, de su lucha solitaria en medio de la multitud que la rodeaba. Se sentía como una extraña en su propia vida, una espectadora indefensa del caos que se desarrollaba ante ella. Pero incluso en medio de la desesperación que la consumía, incluso en medio de la oscuridad que amenazaba con tragarla, se negó a darse por vencida. Porque en lo más profundo de su corazón roto, sabía que mientras existiera vida, siempre existiría una posibilidad, por pequeña que fuera, de encontrar a su amada hija y traerla a casa. Para Ira y Alexei, el mundo que los rodea ha desaparecido en una bruma de preocupación y dolor desde la desaparición de Sofía. Cada aspecto de sus vidas fue consumido por la búsqueda incesante de su hija, dejándolos en un estado de suspensión emocional que parecía no tener fin. La rutina diaria se convirtió en una serie de tareas mecánicas, realizadas sin propósito ni significado, mientras sus mentes permanecían fijas en la desesperada búsqueda de Sofía. El trabajo, las comidas, las interacciones sociales, todo parecía vacío y sin sentido dada la magnitud de la pérdida que enfrentaban. Ira pasó sus días deambulando por las calles de la ciudad, repartiendo folletos, hablando con extraños, escaneando cada rincón en busca de su hija. Cada momento libre se dedicó a investigar, a contactar a las autoridades, a esfuerzos para movilizar a la comunidad en torno al regreso de Sofía. Alexei, a su vez, se hundió en un mar de culpa e impotencia, atormentado por el sentimiento de fracaso que lo consumía. Se culpaba por no proteger a Sofía, por no poder mantenerla a salvo, y su angustia lo devoraba día tras día, minuto tras minuto. El apartamento que una vez había sido su refugio era ahora una prisión de recuerdos dolorosos, cada objeto, cada foto de Sofía, una puñalada en el corazón de sus desconsolados padres. Se sentaron juntos en silencio, sus mentes en una niebla de desesperación, sus almas gritando por una luz al final del túnel que parecía cada vez más distante. Las vidas de Ira y Alexei estaban en suspenso, congeladas en un momento de angustia e incertidumbre que se extendía hasta el horizonte. No podían concentrarse en nada más que encontrar a Sofía, sus vidas se transformaban en una búsqueda interminable de respuestas que siempre parecían escapar de su alcance. Mientras el mundo seguía girando a su alrededor, se encontraron atrapados en un ciclo interminable de dolor y desesperación, con sus esperanzas y sueños eclipsados por la oscura sombra de lo desconocido. Pero incluso en medio de la oscuridad que los envolvía, incluso en medio de la tormenta que los rodeaba, se negaron a darse por vencidos. La noticia del despido de Ira resonó como un trueno en medio de la tormenta que había asolado su vida desde la desaparición de Sofía. Había sido una empleada dedicada y comprometida con sus responsabilidades, pero últimamente su mente y su corazón estaban consumidos por una única obsesión, encontrar a su hija desaparecida. La incapacidad para concentrarse en el trabajo, cumplir los plazos e interactuar eficazmente con colegas y clientes se convirtió en una realidad palpable para Ira. Sus pensamientos estaban constantemente enfocados en Sofía, su mente vagando por los callejones oscuros de la ciudad, por los parques tranquilos, buscando una señal, una pista que pudiera llevarla de regreso a casa. Los días transcurrieron lentamente, una niebla de desesperación se cernía sobre ella mientras luchaba por equilibrar las exigencias de su trabajo con la abrumadora angustia de su realidad personal.
Sus ojos cansados reflejaban el dolor y la agonía que la consumían por dentro, su voz temblorosa revelaba la tensión que la acompañaba en cada momento. Sus superiores, comprensivos al principio, comenzaron a presionarla y a cuestionar su capacidad para desempeñar sus funciones de manera eficiente. Pero para Ira, el trabajo se había convertido en una mera formalidad, una distracción no deseada de su desesperada búsqueda de Sophie. Cuando finalmente recibió la noticia de su despido, la invadió una mezcla de alivio y desesperación. La libertad de liberarse de las cadenas de una ocupación que se había convertido en una carga fue un peso que se le quitó de los hombros, pero la cruel realidad de enfrentar la incertidumbre financiera y la presión adicional en medio de la búsqueda de su hija era una carga que no podía soportar. Eso solo. El despido de Ira añadió otra capa de tensión a su ya frágil situación. Las preocupaciones por los gastos y un futuro incierto se mezclaban con la constante agonía de no saber el destino de Sophie, creando un cóctel explosivo de emociones que amenazaba con consumirlos en cualquier momento. Pero incluso ante la adversidad, incluso ante la incertidumbre que los rodeaba, Ira y Alexei se negaron a darse por vencidos. Porque, en última instancia, su determinación de encontrar a Sophie fue más fuerte que cualquier obstáculo que encontraran, más poderosa que cualquier tormenta que se interpusiera en su camino. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero la búsqueda de Sophie continuó sin señales de un resultado inminente. Cada amanecer traía consigo una nueva esperanza, una nueva oportunidad de encontrar a su hija perdida, pero cada anochecer era un doloroso recordatorio de que ella seguía fuera de su alcance. Ira y Alexei se vieron atrapados en una espiral de desesperación e impotencia, con sus mentes consumidas por el constante tormento de no saber el destino de Sophie. Cada esquina que doblaron, cada puerta que tocaron, fue una promesa incumplida, una dolorosa decepción que se acumuló sobre sus ya sobrecargados hombros. Vagaron por la ciudad de punta a punta, siguiendo pistas endebles, hablando con testigos, repartiendo folletos, con la desesperada esperanza de encontrar alguna señal de su amada hija. Pero el silencio persistió, envolviéndolos en su implacable red, negándoles cualquier atisbo de esperanza en medio de la oscuridad que los rodeaba. Cada día traía consigo nuevos desafíos, nuevas pruebas, poniendo a prueba los límites de su resistencia y determinación. Las noches de insomnio se convirtieron en su realidad, sus sueños se llenaron de visiones fugaces de Sophie, su brillante risa resonando en sus oídos como un eco distante del pasado. Todo el pueblo se había unido a su causa, ofreciendo apoyo, ofreciendo palabras de aliento, pero ni siquiera la reconfortante calidez de la comunidad fue suficiente para disipar la oscuridad que había descendido sobre ellos. La soledad de su lucha era una sombra que los seguía dondequiera que fueran, un recordatorio constante de su dolor y sufrimiento. Se sentían como marineros perdidos en un mar tormentoso, sin brújula, sin dirección, luchando por mantener viva la esperanza en medio de la tormenta que los envolvía. Cada ola que chocaba contra el frágil casco de su barco era un sombrío recordatorio de que el destino de Sophie estaba fuera de su control, una fuerza implacable que los arrastraba cada vez más lejos de costas seguras. Pero incluso en medio de la oscuridad que los envolvía, incluso en medio de la tormenta que los rodeaba, se negaron a darse por vencidos. Porque, en lo profundo de sus corazones desgarrados, sabían que mientras existiera vida, siempre existiría una posibilidad, por pequeña que fuera, de encontrar a su hija perdida y traerla a casa. La ausencia de Sophie flotaba como una pesada sombra sobre las vidas de Ira y Alexei, una presencia silenciosa que acompañaba cada paso, cada suspiro, cada latido. El dolor de la pérdida era como una herida abierta en sus almas, una cicatriz dolorosa que nunca sanaba por completo. En cada habitación de su casa, en cada recuerdo precioso, la ausencia de Sophie era palpable. Sus juguetes esparcidos por el suelo, sus risas resonando en los pasillos vacíos, su presencia alegre iluminando cada espacio con una luz especial, todo esto ahora era solo un eco lejano del pasado, un doloroso recordatorio de todo lo que habían perdido. Ira se encontró perdida en un mar de tristeza y desesperación, con la mente atormentada por vívidos recuerdos de su amada hija. Cada imagen, cada recuerdo, era como un cuchillo afilado en su corazón roto, cortando profundamente su alma y dejando cicatrices que nunca desaparecerían. Alexei, a su vez, luchó por encontrar significado en medio del caos emocional que lo consumía. Su mente era un torbellino de pensamientos confusos, sus emociones una montaña rusa de altibajos. Se sintió impotente ante el dolor de Ira, incapaz de aliviar la carga que ella llevaba sola.
La vida cotidiana se había convertido en una tarea ardua, una carga que ninguno de ellos estaba dispuesto a soportar. Las comidas insípidas, las noches sin dormir, los momentos de silencio asfixiante, todo era un recordatorio constante del vacío que Sofía había dejado atrás, una herida abierta que se negaba a sanar. Se preguntaban interminablemente qué podrían haber hecho diferente, cómo podrían haber evitado la tragedia que les sobrevino. Cada qué pasaría si resonaba en sus mentes como un mantra oscuro, un doloroso reflejo de las decisiones que los habían llevado hasta aquí, a este punto de dolor y desesperación. Pero en el fondo de sus corazones sabían que no había respuestas fáciles ni soluciones sencillas. El dolor de la pérdida era una herida que nunca sanaría por completo, una cicatriz que permanecería con ellos por el resto de sus vidas. Y así, se aferraron a los preciosos recuerdos que compartieron con Sophie, cada momento capturado en fotografías y grabado en sus corazones para siempre. Porque a pesar del dolor abrumador que los consumía, sabían que el amor que sentían por ella era más fuerte que cualquier obstáculo que enfrentaran, más poderoso que cualquier tormenta que se levantara en su camino. A medida que los días pasaban y las semanas se convertían en meses, la esperanza que Ira y Alexei mantenían firmemente en sus corazones comenzó a desvanecerse lentamente. Cada amanecer traía consigo la misma incertidumbre, el mismo dolor punzante por la pérdida que los consumía día tras día. Los folletos descoloridos que alguna vez adornaron las farolas de la ciudad ahora estaban desgastados por el tiempo y el clima, testigos silenciosos del paso del tiempo y la implacabilidad del destino. Las búsquedas incesantes, las entrevistas con testigos, las vigilias con velas, todo ello no había dado respuestas, solo un silencio ensordecedor y una desesperación creciente. Ira y Alexei se enfrentaron a la dolorosa realidad de que Sofía podría perderse para siempre. La posibilidad de que ella nunca regresara a casa los perseguía como un fantasma no deseado, una sombra que se cernía sobre cada momento de sus vidas. Cada lugar que visitaron, cada persona con la que hablaron, solo sirvió para reforzar la cruel realidad de su situación. Las esperanzas que habían alimentado con tanto cuidado ahora parecían frágiles y efímeras, desapareciendo ante ellos como humo en el aire. Ira luchó por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse en cualquier momento, su mente era un torbellino de emociones encontradas. El dolor de perder a Sofía era una herida abierta que nunca sanaría, un dolor que la consumía día y noche, por mucho que intentara escapar de él. Alexei, por su parte, se encontraba en un estado de letargo emocional, con el corazón roto, incapaz de afrontar la posibilidad de perder a su hija para siempre. Cada respiración era un doloroso recordatorio del vacío que Sofía había dejado atrás, un eco silencioso de un amor perdido para siempre. Se preguntaron si algún día encontrarían la paz, si algún día podrían seguir adelante sin Sofía a su lado. Pero incluso ante la oscuridad que los rodeaba, se negaron a darse por vencidos por completo. Porque en el fondo de sus corazones todavía albergaba una chispa de esperanza, una llama frágil que se negaba a apagarse. Porque al final del día, lo único que tenían era esperanza. Era lo que los mantenía en marcha, lo que los impulsaba a través de las largas noches oscuras y los días interminables. Era la luz al final del túnel, aunque parecía apagarse lentamente. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la desesperación de Ira y Alexei pareció crecer exponencialmente. Cada amanecer traía consigo la frágil esperanza de que ese sería el día en que encontrarían a Sofía, pero la oscuridad de la noche solo traía la dura realidad de su continua desaparición. El peso de lo desconocido se convirtió en una carga insoportable sobre sus hombros, presionándolos con una fuerza implacable que amenazaba con aplastarlos en cualquier momento. Cada momento sin Sofía era una tortura, una agonía silenciosa que los consumía desde dentro, dejándolos a merced de sus propias emociones tumultuosas. Ira se encontró al borde del colapso, con los nervios al límite y su mente un laberinto de pensamientos angustiantes y temores crecientes. Cada latido era un doloroso recordatorio de la incertidumbre que la rodeaba, cada respiración una batalla contra el vacío que amenazaba con consumirla por completo. Alexei, por su parte, luchaba por mantener la compostura y su máscara de coraje empezaba a resquebrajarse bajo la abrumadora presión de su propia impotencia. Cada mirada deraz, cada lágrima silenciosa, era una puñalada en su corazón, un recordatorio constante de su incapacidad para proteger a sus seres queridos. Se encontraron atrapados en un círculo vicioso de esperanza y desesperación, en el que cada momento de alivio era seguido por una abrumadora ola de desesperanza. Cada pista que siguieron,
Cada pista que resultó ser falsa, solo sirvió para aumentar su sensación de impotencia, su sensación de que estaban corriendo en círculos interminables. La ciudad que los rodeaba seguía con sus vidas, ajena al sufrimiento silencioso que los consumía. A medida que el mundo avanzaba, Ira y Alexei se encontraron atrapados en un estado de suspensión, sus vidas trastornadas por la ausencia de Sofie, sus esperanzas y sueños congelados en el tiempo. Se preguntaban si algún día encontrarían la paz, si algún día serían capaces de seguir adelante sin que el peso aplastante de su pérdida los agobiara. Pero incluso ante la oscuridad que los rodeaba, se negaron a darse por vencidos por completo. Porque, en lo profundo de sus corazones desgarrados, aún albergaban una chispa de esperanza, una llama frágil que se negaba a apagarse. Porque al final del día, lo único que tenían era esperanza. Era lo que los mantenía en marcha, lo que los impulsaba a través de las largas noches oscuras y los días interminables. Era la luz al final del túnel, aunque parecía apagarse lentamente. La casa que alguna vez rebosaba de risas infantiles y juegos alegres ahora estaba envuelta en un silencio ensordecedor. Ira y Alexei deambularon por las habitaciones vacías, cada espacio resonaba con el recuerdo de su amada hija. La ausencia de Sofía flotaba en el aire como una sombra pesada, una presencia palpable que llenaba cada rincón de la casa con su ausencia. Se encontraron perdidos en un mar de emociones tumultuosas, luchando por encontrar algún significado al dolor abrumador que los consumía. Cada momento sin Sofía era un doloroso recordatorio de todo lo que habían perdido, una herida abierta que se negaba a sanar por completo. Ira se encontró hundiéndose en un mar de tristeza y culpa, y sus emociones oscilaban entre un dolor abrumador y una rabia impotente. Se preguntaba sin cesar si podría haber hecho algo diferente, si podría haber protegido a Sofía del cruel destino que le sobrevino. Cada recuerdo era un cuchillo afilado en su corazón, un doloroso recordatorio de todo lo que habían perdido. Alexei, a su vez, buscó refugio en su propio dolor, su mente era una tormenta de pensamientos confusos y emociones encontradas. Se preguntó si algún día encontraría la paz, si algún día sería capaz de seguir adelante sin Sofía a su lado. Cada día era una batalla contra el vacío que amenazaba con consumirlo por completo. Se aferraron a los preciosos recuerdos que compartieron con Sofía, cada momento capturado en fotografías y grabado en sus corazones para siempre. Cada risa, cada abrazo, cada beso era un tesoro precioso que guardaban con mucho cariño, una luz brillante en medio de la oscuridad que los rodeaba. Pero incluso ante la oscuridad que los envolvía, se negaron a darse por vencidos por completo. Porque, en lo profundo de sus corazones desgarrados, aún albergaban una chispa de esperanza, una llama frágil que se negaba a apagarse. Porque al final del día, la vida sin Sofía era un viaje que no eligieron, un camino que nunca quisieron recorrer. Pero incluso en medio de un dolor abrumador y una tristeza abrumadora, encontraron fuerza el uno en el otro y apoyo mutuo en momentos de desesperación. Las vidas de Ira y Alexei se han convertido en un laberinto de emociones confusas y vacíos insondables desde la desaparición de Sofía. Cada día era una batalla contra el dolor de la ausencia, una lucha por encontrar significado a un mundo que parecía no tener sentido desde que desapareció su amada hija. El mundo que los rodeaba seguía girando, indiferente al sufrimiento que los consumía por dentro. Las calles concurridas, los rostros desconocidos, todo parecía una ilusión lejana en comparación con la sombría realidad que enfrentaban. El vacío que dejó la ausencia de Sofía fue una herida abierta que nunca sanó, un dolor constante que los acompañó a cada paso. Ira luchó por encontrar su lugar en un mundo sin su hija. Cada momento era un doloroso recordatorio de todo lo que habían perdido, una cicatriz que nunca desaparecería por completo. Se encontró hundiéndose en un abismo de tristeza y culpa, su mente atormentada por pensamientos de qué pasaría si y por qué. Cada respiración era un recordatorio silencioso del vacío que Sofía había dejado atrás, una ausencia que nunca podría llenarse. Alexei, por su parte, intentó encontrar consuelo en la rutina diaria, un intento de encontrar algo de normalidad en medio del caos emocional que los rodeaba. Pero incluso las tareas más simples parecían vacías y sin sentido en ausencia de su hija. Cada momento era un doloroso recordatorio de la felicidad perdida, una sombra que se cernía sobre su vida como una nube oscura. Lucharon por adaptarse a esta nueva realidad, por encontrar un camino a seguir en un mundo que parecía carente de color y significado.
Cada día fue una lucha por encontrar un propósito, una razón para seguir avanzando a pesar del dolor abrumador que los consumía por dentro. Pero incluso en medio de la oscuridad, encontraron pequeños destellos de esperanza. En las amables sonrisas de amigos y familiares, en los preciosos recuerdos que compartieron con Sofie, encontraron consuelo y consuelo. Fue un viaje arduo y lleno de desafíos, pero sabían que no estaban solos. Se tenían el uno al otro en quien apoyarse, para encontrar fuerza en sus momentos más oscuros. La vida de Ira y Alexei se ha convertido en un arduo viaje desde la desaparición de Sofie. Cada paso adelante se sentía como una batalla contra la oscuridad que los rodeaba, una lucha por encontrar un rayo de luz en medio de la abrumadora sombra de su pérdida. Ira se despertaba cada mañana con el peso del vacío en el corazón. Cada nuevo día era un doloroso recordatorio de la ausencia de Sofie, una presencia fantasmal que se cernía sobre ella como una sombra implacable. Se encontró rodeada de recuerdos de su hija, cada recuerdo era un cuchillo afilado que cortaba profundamente su alma. Mientras intentaba seguir adelante, luchaba con sentimientos de culpa y preguntas sin respuesta. Su deseo de encontrar significado a la tragedia parecía una búsqueda sin fin, un viaje sin fin hacia lo desconocido. Alexei, a su vez, se enfrentó a sus propios demonios internos. Luchó por encontrar su voz. En un mundo que parecía carecer de significado desde que Sofía desapareció. Cada momento de silencio era un doloroso recordatorio de la alegría que habían perdido, una herida abierta que se negaba a sanar. Mientras intentaba seguir adelante, se encontró enfrentando sus miedos más profundos y la devastadora realidad de la pérdida. Juntos, Ira y Alexei atravesaron los altibajos del dolor, cada día una montaña rusa de emociones tumultuosas. Intentaron encontrar consuelo el uno en el otro, buscando fuerza en la unión de sus corazones rotos. Pero incluso en medio del caos emocional que los rodeaba, encontraron pequeños momentos de paz. En los reconfortantes abrazos, en las amables palabras de amigos y familiares, encontraron consuelo y consuelo en medio de la tormenta. Sin embargo, el camino para seguir adelante fue un camino sinuoso, lleno de giros inesperados y obstáculos imprevistos. Cada paso adelante fue un acto de valentía, una demostración de resiliencia ante la adversidad. Sabían que el camino por delante sería largo y difícil, pero estaban decididos a seguir avanzando, paso a paso. Mientras enfrentaban el dolor de la pérdida, se aferraban a la esperanza de un futuro mejor, un futuro en el que el recuerdo de Sofía viviría para siempre en sus corazones. Porque, al final, fue el amor lo que los unió, el amor que les dio la fuerza para seguir luchando, incluso en los momentos más oscuros. Desde la desaparición de Sofía, una espesa niebla de tristeza ha envuelto las vidas de Ira y Alexei. Cada momento era una batalla contra la oscuridad que se había instalado en sus corazones, una lucha continua por encontrar un rayo de luz en medio de la tormenta de emociones que asolaba su interior. La tristeza que sentían era como una carga insoportable, un dolor que parecía crecer con cada respiración. Las lágrimas que derramaron fueron solo un reflejo superficial de la profunda agonía que los consumía por dentro. La ausencia de Sofía era una presencia constante en sus vidas, un doloroso recordatorio de todo lo que habían perdido. Ira se encontró hundiéndose en un abismo de desesperación, su mente era un revoltijo de emociones contradictorias. Cada día era una batalla contra la angustia que amenazaba con envolverla, una lucha por encontrar significado a una realidad que parecía desprovista de esperanza. Se preguntó si algún día encontraría la paz, si algún día sería capaz de sonreír de nuevo sin que la sombra de la tristeza se cerniera sobre ella. Alexei, a su vez, buscó refugio en su propio dolor, su alma en un mar de emociones tumultuosas. Cada recuerdo de Sofía era como un cuchillo afilado en su corazón, una herida que nunca parecía sanar. Se encontró luchando por encontrar un propósito en una vida que parecía vacía y sin sentido en ausencia de su hija. El dolor lo consumió, envolviéndolo en su abrazo helado y amenazando con asfixiarlo con su fuerza abrumadora. Juntos, Ira y Alexei afrontaron la tristeza infinita que los rodeaba, cada día un viaje a través del oscuro valle de la pérdida. Lucharon por encontrar algún rayo de esperanza en medio de la oscuridad, una razón para seguir avanzando a pesar del dolor abrumador que los consumía por dentro. Pero incluso en lo más profundo de su tristeza, encontraron consuelo el uno en el otro, un ancla firme en medio de la tormenta. Mientras enfrentaban una tristeza infinita, se aferraron al recuerdo de Sofía, manteniendo viva la llama del amor que compartían como familia.
Porque, al final, fue el amor lo que los sostuvo, el amor que los mantuvo firmes en medio del caos emocional que los rodeaba. Desde la desaparición de Sofía, Ira y Alexei se han visto arrastrados a un torbellino de emociones que desafía su capacidad de recuperación emocional en todo momento. Sin embargo, enfrentar la realidad de que Sofía tal vez nunca regresaría fue un golpe devastador que los dejó atónitos e indefensos. La angustia de Ira y Alexei era palpable, flotando en el aire como una nube oscura que oscurecía cualquier atisbo de esperanza. La terrible incertidumbre sobre el destino de Sofía era como un peso insoportable sobre sus hombros, una carga que se negaba a ser quitada. Ira luchó por aceptar la dura realidad que ahora enfrentaba. Cada pensamiento sobre el destino de Sofía era una puñalada en su corazón, una herida que se negaba a sanar. Se encontró en una lucha constante entre la esperanza y la desesperación, cada aliento era una batalla para mantener viva la llama de la esperanza en su corazón. Pero la cruel realidad de la situación amenazó con apagar esa llama, dejándola perdida en un mar de incertidumbre y dolor. Alexei, a su vez, trató de encontrar consuelo en la racionalidad, tratando de comprender y aceptar la verdad implacable que ahora enfrentaban. Pero ni siquiera su mente racional pudo contener el torrente de emociones que lo consumía. Cada pensamiento sobre el futuro incierto de Sofía era como una herida abierta en su alma, un dolor que se negaba a ser ignorado. Juntos, Ira y Alexei navegaron por las turbulentas aguas de la incertidumbre, y en cada momento lucharon por encontrar un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que los rodeaba. Se aferraron al recuerdo de Sofía, manteniendo viva la llama del amor que compartían como familia, incluso cuando enfrentaban la posibilidad de que ella nunca regresara a casa. Sin embargo, a pesar de la terrible realidad que enfrentaron, se negaron a darse por vencidos. La esperanza, por frágil que fuera, todavía ardía dentro de ellos, alimentándolos con la determinación de seguir luchando, incluso en los tiempos más oscuros. El viaje de Ira y Alexei en busca de Sofía los llevó por caminos tortuosos, a través de días oscuros y noches interminables. Cada momento fue una batalla contra la incertidumbre, una lucha por mantener viva la llama de la esperanza en sus corazones. Sin embargo, ahora, ante la pérdida definitiva de la esperanza, se vieron sumidos en un abismo de desesperación del que no sabían cómo salir. La pérdida de la esperanza fue como un golpe brutal para Ira y Alexei, una herida que les atravesó profundamente el alma. Durante mucho tiempo, se habían aferrado a la esperanza de que encontrarían a Sofía, de que algún día regresaría a casa, pero ahora esa esperanza les había sido arrebatada, dejando atrás solo un vacío devastador. Ira se encontró luchando por aceptar la nueva realidad a la que se enfrentaban. Cada sueño que había albergado, cada promesa de un futuro feliz con Sofía, ahora le parecía una cruel ilusión. Se preguntaba cómo podría seguir adelante, cómo podría encontrar un propósito en una vida que parecía carecer de significado en ausencia de su hija. Alexei, a su vez, se sentía consumido por la impotencia. Había prometido proteger a Sofía, mantenerla a salvo, pero ahora se encontraba incapaz de cumplir esa promesa. El sentimiento de fracaso lo perseguía, carcomiendo su alma y dejándolo perdido en un mar de arrepentimientos y dudas. Juntos, Ira y Alexei afrontaron el vacío de la pérdida, y cada momento era un doloroso recordatorio de lo que habían perdido. Se aferraron el uno al otro en busca de consuelo, buscando consuelo en la presencia del otro incluso cuando se enfrentaban a la oscuridad más profunda. Sin embargo, incluso ante la pérdida de la esperanza, se negaron a darse por vencidos por completo. Una parte de ellos todavía creía que de algún modo Sofía estaba ahí fuera, esperando a ser encontrada. Y así continuaron buscando, luchando, incluso cuando todas las probabilidades estaban en su contra. Al enfrentar la pérdida de la esperanza, encontraron fuerza el uno en el otro, una luz tenue en medio de la oscuridad que los rodeaba. Porque, al final, fue el amor lo que los mantuvo unidos, el amor que los sostuvo incluso en los momentos más difíciles. Desde el día en que Sofía desapareció, las vidas de Ira y Alexei se han convertido en una batalla diaria por la supervivencia emocional. Cada respiración era una lucha contra el abrumador dolor de la pérdida, cada paso un esfuerzo por encontrar algún significado a la ausencia de su amada hija. La lucha por sobrevivir sin Sofía era como caminar por un desierto árido, donde la esperanza era un espejismo lejano y la soledad una compañera constante. Ira y Alexei se encontraron perdidos en un mar de emociones tumultuosas,
tratando desesperadamente de encontrar un ancla que los mantuviera estables en medio de la tormenta que los rodeaba. Para Ira, cada día era una montaña rusa de emociones, un torbellino de tristeza, ira y desesperación que la dejaba exhausta y sin rumbo. Luchó por encontrar un propósito en una vida que ahora parecía carente de significado, una existencia vacía sin la radiante presencia de su hija. Cada momento era un doloroso recordatorio de lo que había perdido, una herida abierta que se negaba a sanar. Alexei, a su vez, buscó refugio en la rutina diaria, un intento desesperado por encontrar algo de normalidad en medio del caos emocional que lo consumía. Se encontró luchando por mantenerse fuerte, por ser el apoyo que Ira necesitaba incluso cuando él mismo estaba a punto de derrumbarse. Cada sonrisa fue forzada, cada paso dado con la frágil esperanza de que algún día el dolor aliviaría. Juntos, Ira y Alexei afrontaron la oscuridad de la pérdida, con el alma herida pero todavía luchando por encontrar la luz al final del túnel. Se aferraron al recuerdo de Sofía, manteniendo viva la llama del amor que compartían como familia, incluso cuando enfrentaron los momentos más oscuros de sus vidas. Sin embargo, incluso ante la desolación que los rodeaba, se negaron a darse por vencidos por completo. Una chispa de esperanza todavía brillaba en sus corazones, una frágil creencia de que de algún modo Sofía estaba ahí fuera, esperando a ser encontrada. Y así continuaron buscando, luchando, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. Mientras luchaban por sobrevivir sin Sofía, descubrieron la fuerza que residía dentro de ellos, una fuerza que los obligaba a continuar, incluso cuando todas las probabilidades estaban en su contra. Porque, al final, fue el amor lo que los mantuvo unidos, el amor que los sostuvo incluso en los momentos más difíciles. En ausencia física de Sofía, su presencia espiritual impregnó todos los aspectos de las vidas de Ira y Alexei. Cada rincón de la casa, cada recuerdo compartido, cada risa resonaba con su recuerdo, una presencia etérea que llenaba el espacio con una mezcla de consuelo y dolor. Para Ira, el recuerdo de Sofía era como una suave melodía que sonaba en su corazón y provocaba una avalancha de emociones. Se encontró perdida en los momentos compartidos, las pequeñas alegrías y las travesuras inocentes que ahora parecían tan lejanas. Cada vistazo a su hija era un cuchillo afilado que se clavaba profundamente en su alma y dejaba tras de sí una cicatriz permanente de amor y anhelo. Alexei, a su vez, encontró consuelo en el recuerdo de Sofía, una luz brillante en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Se encontró inmerso en recuerdos preciosos, en las risas contagiosas, en los abrazos apretados, en cada momento que compartieron como familia. Cada recuerdo era un recordatorio del amor que los unía, una promesa de que, incluso en su ausencia física, Sofía siempre estaría presente en sus corazones. Juntos, Ira y Alexei se aferraron al recuerdo de Sofía como un ancla en la tormenta, un vívido recordatorio de todo lo que habían perdido y todo lo que habían ganado. Cada foto, cada juguete, cada recuerdo era un testimonio del amor incondicional que compartían, prueba de que el vínculo entre ellos trascendía el tiempo y el espacio. Sin embargo, junto con el reconfortante recuerdo de Sofía, también vino el insoportable dolor de la pérdida. Cada recuerdo era una faceta brillante de una tragedia personal, una herida abierta que se negaba a sanar. El recuerdo de Sofía fue a la vez una fuente de consuelo y un doloroso recordatorio de lo que habían perdido, una dualidad que los dejó en un estado constante de duelo y aceptación. Ira se encontró perdida en sus propios pensamientos, con los ojos perdidos en el horizonte mientras recordaba los preciosos momentos que había compartido con su amada hija. Cada risa, cada abrazo, cada palabra intercambiada era un vívido recordatorio de la radiante presencia de Sofía en su vida. El anhelo era como un peso en su pecho, un dolor punzante que la acompañaba en cada paso del camino. Para Alexei, extrañar a Sofía era un dolor silencioso que lo consumía de adentro hacia afuera. Se encontró inmerso en los recuerdos de aquella niña que una vez había bailado en sus brazos, cuya sonrisa iluminaba incluso los días más oscuros. Cada momento sin ella era una eternidad de soledad, un doloroso recordatorio de lo que habían perdido y lo que nunca podrían recuperar. Juntos, Ira y Alexei compartieron la carga del anhelo, sus almas entrelazadas en un duelo compartido por la hija que ahora solo existía en la memoria. Cada día sin Sofía era una batalla contra la tristeza, una lucha por encontrar sentido a una vida que parecía no tener propósito en su ausencia. Fue en las pequeñas cosas donde el anhelo se agudizó.
En el silencio que llenaba los espacios vacíos, en las fotos que adornaban las paredes, en los juguetes que permanecían intactos. Cada recuerdo era un cuchillo afilado que cortaba profundamente sus almas y dejaba una cicatriz que nunca se desvanecería. Pero a pesar del dolor, también había belleza en el anhelo. Fue un recordatorio del intenso amor que compartían con Sophie, una conexión que trascendió la vida misma. Era la certeza de que, incluso en ausencia física, el vínculo entre ellos seguiría siendo inquebrantable, una fuerza que los sostendría incluso en los momentos más oscuros. Mientras lidiaban con la desaparición de Sophie, Ira y Alexei encontraron consuelo el uno en el otro, con las manos entrelazadas en un gesto de silenciosa solidaridad. Porque incluso en la oscuridad de la pérdida, sabían que había luz en el recuerdo de la hija que amaban más que a nada. Ira y Alexei se sumergen en un océano de tristeza, donde cada ola de la memoria de Sophie trae consigo un dolor punzante. Su ausencia es como un agujero negro que absorbe toda la luz y la alegría de sus vidas, dejando tras de sí un vacío doloroso y aparentemente interminable. La pérdida de Sophie ha dejado un vacío en los corazones de Ira y Alexei, un vacío que parece imposible de llenar. Cada día sin ella es una batalla contra la oscuridad, una lucha por encontrar un propósito en una existencia que ahora parece carecer de significado. El dolor de la pérdida se manifiesta de diferentes maneras para Ira y Alexei. Para Ira, es una sensación de vacío, una ausencia palpable que la sigue allá donde va. Se encuentra ahogada en los recuerdos de su hija, cada recuerdo más doloroso que el anterior, cada momento compartido ahora es un recordatorio agonizante de lo que se perdió. Alexei, a su vez, lucha por expresar su dolor. Se retira a su propio mundo de tristeza silenciosa, buscando refugio en los recuerdos de Sophie mientras intenta encontrar un camino a través del laberinto de su propia angustia. Cada aliento es una lucha, cada pensamiento una batalla contra la oscuridad que amenaza con consumirlo. Juntos, Ira y Alexei intentan encontrar consuelo el uno en el otro, pero el dolor de la pérdida es una sombra que se cierne sobre ellos, oscureciendo cualquier rayo de esperanza que intente penetrar su oscuridad. Se aferran desesperadamente a los recuerdos de Sophie, cada recuerdo es un ancla que les impide perderse por completo en el abismo de su dolor. El dolor de la pérdida los consume día tras día, una herida que se niega a sanar, una herida abierta que sangra sin cesar. Saben que nunca volverán a ser los mismos después de perder a Sophie, que una parte de ellos ha sido arrancada para siempre y que nada volverá a ser igual. Pero a pesar del dolor abrumador, siguen luchando. Porque incluso en la oscuridad de la pérdida hay una chispa de esperanza, un rayo de luz que se niega a apagarse. Y es esta frágil esperanza la que los mantiene en pie, la que los impulsa a continuar, incluso cuando todo parece perdido. Para Ira, cada día sin Sophie es un viaje a través de un desierto de emociones encontradas. La ausencia de la pequeña llena cada espacio de su existencia con un vacío palpable, una carencia que parece imposible de llenar. Cada rincón de la casa, cada recuerdo, cada pequeño gesto es un doloroso recordatorio de lo perdido, una herida que se niega a sanar. Alexei, a su vez, lucha por encontrar un equilibrio entre el dolor de la pérdida y la necesidad de seguir adelante. Se encuentra atrapado en un torbellino de emociones encontradas, oscilando entre momentos de profunda tristeza y breves destellos de esperanza. Cada respiración es un recordatorio de la fragilidad de la vida, cada latido un eco del dolor que parece consumirte desde dentro. Juntos, Ira y Alexei intentan encontrar un camino a través de la oscuridad que se ha apoderado de sus vidas. Se apoyan el uno en el otro, buscando consuelo y consuelo en la presencia del otro. Pero incluso el amor que comparten parece impotente ante la inmensidad de la pérdida que enfrentan. La vida sin Sophie es como un rompecabezas incompleto, donde cada pieza perdida representa un momento que nunca se recuperará. Se encuentran perdidos en un laberinto de recuerdos y arrepentimientos, buscando desesperadamente una salida que siempre parece estar fuera de su alcance. Cada día es una batalla contra la oscuridad, una lucha por encontrar algún significado a una realidad que parece carecer de significado. Se preguntan si algún día podrán encontrar la paz que tanto anhelan, si alguna vez el dolor de la pérdida se convertirá en aceptación y resignación. Pero por ahora, continúan caminando entre la sombra de la pérdida, con sus almas entrelazadas en una danza de tristeza y desesperación. Porque incluso en la oscuridad más profunda hay una chispa de esperanza que se niega a apagarse, una luz que brilla incluso en los momentos más oscuros. Desde el momento en que Sophie desapareció,
Ira y Alexei emprendieron un tortuoso viaje en busca de respuestas, de cualquier señal que pudiera conducirlos de regreso a su hija. Cada día trae consigo una desgarradora mezcla de esperanza y desesperación, una montaña rusa emocional que parece no tener fin a la vista. Ira busca en todos los rincones de la ciudad, buscando en parques, calles y callejones, con la esperanza de vislumbrar a Sofie, una señal de que está viva y bien. Cada rostro desconocido se convierte en una posible pista, cada sombra en una posible esperanza. Sin embargo, por mucho que busque, la pequeña Sofie parece haber desaparecido sin dejar rastro, como si hubiera sido tragada por el vacío del universo. Alexei se une a ella en esta búsqueda incansable, y sus pesados pasos hacen eco del latido de su ansioso corazón. Camina por los mismos lugares, observando cada rostro con una mezcla de esperanza y miedo. Cada momento lejos de Sofía es una tortura, cada segundo una eternidad de incertidumbre y angustia. Consultan a las autoridades, distribuyen folletos, hacen llamamientos públicos, todo con la esperanza de mantener viva la llama de la esperanza. Pero, a medida que pasa el tiempo, esta llama parece debilitarse, amenazando con apagarse en cualquier momento. La búsqueda de Sofía se convierte en una carga demasiado pesada para llevarla, una montaña demasiado empinada para escalarla. Cada día que pasa sin noticias de Sofía, el dolor de su ausencia se vuelve más insoportable, más asfixiante. Ira y Alexei se sienten como marineros perdidos en un mar de desesperación, luchando contra olas implacables que amenazan con tragarlos en cualquier momento. Y así continúan su búsqueda interminable, alimentados por el amor inquebrantable que sienten por su hija, por el deseo irreprimible de volver a tenerla entre sus brazos. Porque incluso cuando todas las pruebas apuntan a lo contrario, se niegan a darse por vencidos, se niegan a abandonar la esperanza de un feliz reencuentro. Para Ira, la aceptación es como cruzar un desierto sin fin, un viaje arduo y doloroso a través de las sombras de la pérdida y la incertidumbre. Cada paso está marcado por el dolor abrasador de saber que su hija podría perderse para siempre, una profunda cicatriz que nunca parece sanar. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, se da cuenta de que la aceptación no es una rendición al dolor, sino un viaje hacia la paz interior. Alexei se enfrenta a su propia batalla interna, luchando contra las mareas de desesperanza y tristeza que amenazan con tragarlo por completo. Se enfrenta a la dura realidad de que no puede controlar el destino de Sofía y que su hija puede desaparecer para siempre. Pero, incluso ante esta cruel realidad, busca fuerzas para seguir adelante, para encontrar un lugar de paz dentro de sí mismo. Juntos, Ira y Alexei buscan refugio en los recuerdos que tienen de Sofía, en los momentos felices que compartieron como familia unida. Cada recuerdo es un rayo de luz en medio de la oscuridad, un recordatorio del amor incondicional que los une, incluso cuando la vida parece desmoronarse a su alrededor. Encuentran consuelo en la compañía del otro, en las pequeñas cosas que comparten, en las palabras no dichas que los unen en un vínculo indisoluble. Porque, incluso ante el dolor más profundo, descubren que el amor puede ser un ancla poderosa, capaz de sostenerlos incluso en los momentos más oscuros. Pero la aceptación no es un proceso lineal, es una montaña rusa de emociones, un viaje de altibajos que requiere coraje y determinación. Habrá días de tristeza abrumadora, días en los que el dolor de la pérdida parecerá insoportable. Pero también habrá días de calma y serenidad, días en los que el peso del sufrimiento parecerá un poco más ligero.